En 1919 existían en Santander varias sociedades obreras de camareros, ¿no? Varias sociedades que agrupaban a los camareros de bares y restaurantes, así como a los cocineros, ¿no? Una de ellas era la Aurora, ¿no? La Aurora era una sociedad mutualista, digamos, no era una sociedad obrera en sí, ¿no? Era un grupo de socios que se juntaban para ayudarse unos a otros en plan mutua, ¿no? Lo que es una mutualidad, ¿no? Sin ir más allá, sin tener apoyos ni apoyar otras movilizaciones o otras sociedades obreras, ni en los problemas políticos que había, ¿no? Esta sociedad mutualista participó en la Junta Local de Reformas Sociales, que era un órgano donde estaban representados los obreros, los patronos y la administración, que hacía un poco como mediadora, y hubo una reunión. En esa reunión, los dueños de hoteles y cafeterías solicitaron la excepción a la ley de jornada mercantil, ¿no? La ley de jornada mercantil, entre otras cosas, establecía la jornada de 8 horas, ¿no? En aquellos momentos se trabajaba también los sábados, pues eran 48 horas a la semana, ¿no? Claro, los dueños de cafeterías y hoteles no lo querían, ¿no? Y de alguna manera convencieron a esta sociedad, a la Aurora, para que los apoyara al solicitar esa excepción, ¿no? Ante la administración. Esa excepción fue concedida con la oposición de la Unión Cantábrica, ¿no? La Unión Cantábrica era la otra asociación, digamos, fuerte de camareros y de cocineros de Santander, que era de carácter anarquista, ¿no? Entonces, claro, se posicionaron totalmente en contra porque creían que era un ataque contra los derechos de los obreros, ¿no? La Unión Cantábrica, a finales de 1919, se disolvió, como se disolvieron otras agrupaciones que había, como la Luz del Arte, la Agrupación Central, etcétera, ¿no? Y entre todas fundaron el Sindicato de Obreros Camareros. Invitaron a la Aurora, a la Sociedad Mutualista de la Aurora, a sus afiliados, a que participaran en ese nuevo sindicato, ¿no? A lo que ellos se negaron, ¿no? No quisieron saber nada. No querían saber nada de un sindicato obrero, ellos eran otra cosa. Entonces empezó un poco la presión hacia los afiliados de la Aurora por parte del Sindicato de Obreros Camareros para que se afiliaran, ¿no? Porque se pensaba que, bueno, que muchos tenían miedo, etcétera, represalias, etcétera, por parte tanto de la Aurora como de los patronos de la Aurora, ¿no? Ya que la mayoría de los asociados, de los camareros de la Aurora, pues eran los que trabajaban en los establecimientos de postín, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Como el Café La Ancora, el Cántabro, el Café Restaurante Royalty, en el Club de Regatas, en el Ateneo, etcétera, ¿no? El primer altercado sucedió el 17 de enero de 1920. A primeras horas de la tarde, un grupo de obreros, no solamente camareros, sino de sectores variados, acaparó las mesas de los clientes habituales del Café Royalty. Ese local era quizás en aquel momento el de mayor lujo de Santander, ¿no? Algunos se marcharon sin pagar, por lo que se produjo una pequeña bronca, ¿no? Al día siguiente se repitió el intento de ocupación, pero la pronta llegada de la policía evitó que se prolongara la lucha. El telón de fondo de los incidentes no pasaba inadvertido a la prensa. Concretamente, el periódico La Atalaya argumentaba que además de pretender la asistencia de una sola organización en el ánimo de la tentativa por parte del Sindicato de Obreros Camareros, se hallaba también la disposición de los fondos mutualistas de la Aurora, es decir, decían que el Sindicato de Obreros Camareros se quería quedar con el dinero de la Aurora, ¿no? Que por eso quería coger a los afiliados de la Aurora y meter a la Aurora dentro del Sindicato de Obreros Camareros, ¿no? Como consecuencia de estos incidentes, el gobernador civil impuso multas de 50 pesetas a 2 obreros, ninguno de ellos era camarero, por incorrecciones dentro del establecimiento y desobediencia a la policía. La tarde del domingo 1 de febrero, de nuevo, un grupo de obreros intentó penetrar en el Café Royalty. El dueño del local y la policía trataron de impedirlo, produciéndose un enfrentamiento de mayor intensidad que acabó con una carga y la detención de Pedro Vergara, que era el presidente de la Federación Local de las Sociedades Obreras de Santander, de carácter anarquista. Pedro fue conducido a las dependencias colindantes al gobierno civil, acusado de atentado a la autoridad y desorden público. Tras tomar declaración, el juez de guardia
a los policías implicados y al detenido, acordó su envío a la cárcel, donde fue conducido a las 9 horas. Claro, a partir de ahí empezó el follón o el lío, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Una comisión de la directiva de la Federación Local Obrera se reunió con el gobernador para solicitar la liberación de Pedro. El gobernador respondió que el detenido ya había pasado a disposición judicial y que claro, que él no podía hacer nada, ¿no? Los obreros decían que bueno, que Vergara no había cometido ningún delito y anunciaron protestas por parte de los obreros. Claro, la noticia se fue extendiendo por todo Santander, por todas las sociedades obreras, ¿no? No solamente por la federación local, sino por el sindicato de obreros camareros, por todos sitios, ¿no? Y entonces se reunieron y acordaron declarar la huelga general como medida de protesta. La huelga general empezó el lunes, día 2. Desde primeras horas de la madrugada, grupos de obreros se desplazaron a las proximidades de fábricas y talleres para informar de la convocatoria. Del éxito de la huelga da cuenta que los concejales santanderinos aseguraban, según el periódico El Cantábrico, que el paro era el más unánime que se había visto en Santander desde hacía muchos años, y el que encerraba mayor gravedad por el mismo motivo. El día transcurrió sin incidentes. La apariencia de la ciudad era la de un día festivo. Estaba cerrado el comercio, estaban cerrados los cafés, no había carruajes ni tranvías, pero las calles estaban llenas de gente. El gobernador civil dispuso diversas medidas. Ordenó la clausura, bueno, lo que hacían siempre en aquella época, ¿no? La clausura del centro obrero, y solicitó la ayuda de las instituciones y fuerzas vivas para restablecer la normalidad, ¿no? Llegaron fuerzas del ejército que custodiaban las instalaciones críticas, como la fábrica de gas, la de luz, los depósitos de agua. El gobernador militar, que era Eduardo Castel, reclamó a la Capitanía General el envío de un escuadrón de caballería y se reconcentró la Guardia Civil, ¿no? El alcalde intentó mantener el funcionamiento de los servicios públicos y asegurar el abastecimiento de productos básicos, para lo cual pidió ayuda a la colaboración del Club Automovilista. Por su parte, los obreros intentaban extender la huelga al resto de Santander, ¿no? Al resto de toda la provincia, y transmitieron la instrucción de secundar el paro a partir del día siguiente. Igualmente hicieron saber al gobernador civil sus reivindicaciones para la vuelta al trabajo. Eran muy sencillas. Era la destitución del comisario de policía y del teniente de seguridad, además de su dimisión por ser el máximo culpable de lo sucedido, ¿no? Y por supuesto la liberación de Pedro. El martes 3 de febrero los comercios del centro urbano intentaron abrir. En las panaderías se formaban largas colas, pero el pan fabricado era insuficiente. Este problema se solventó con la llegada de suministros desde Bilbao y otras poblaciones. Entonces empezaron a producirse incidentes, ¿no? 3 obreros resultaron detenidos. De la provincia llegaban noticias de que el paro estaba triunfando en todos los centros industriales, por lo menos en los más importantes, ¿no? Lo que era la zona minera de Cabárceno, la constructora naval de Reynosa, las forjas de Buelna, etcétera, ¿no? El gobernador civil anunciaba que grupos de mineros trataban de venir a Santander a perturbar el orden, y para evitarlo han salido fuerzas de la Guardia Civil y una compañía del regimiento de Valencia por secciones. La escasez de fuerza le había impedido solicitar al Ministerio de Gobernación la llegada de un escuadrón de caballería. Al mediodía, grupos de piquetes recorrían el centro de la ciudad, combinando al cierre de los comercios. En la fábrica de trabajo se produjo algún altercado y su director resolvió la suspensión de los trabajos, ¿no? De cerrarlo, ¿no? Se empezaron a reanudar el funcionamiento de los tranvías, de la limpieza, y los incidentes empezaron a alcanzar gravedad, sobre todo en la zona de la Riviera, ¿no? Intentos de hacer allí, por ejemplo, en el paseo de Pereda, intentaron hacer descarrilar un tranvía, ¿no? Y llovían piedras sobre los tranvías. Claro, como respuesta, pues la policía y el ejército pues cargaba y disparaba, ¿no? Había carreras y se extienden los disturbios, detenciones y 3 heridos de gravedad por bala. El gobernador civil consideró la gravedad de la situación y, siguiendo el procedimiento establecido para el caso, reunió al resto de autoridades, acordándose ceder el mando al gobernador militar, ¿no? Y declarando el estado de guerra a las 8 de la tarde en la ciudad y en la provincia de Santander. El 4 de febrero, con la apertura de la mayor parte de los comercios y la circulación de vehículos particulares, la ciudad empezó a recuperar su estampa habitual. Los mercados fueron gradualmente reabastecidos. El pan seguía llegando de Bilbao, lo unido al elaborado en las saunas de la ciudad por sus dueños y familiares, además de personal voluntario, que eran todos esquiroles, que eran todos conocidos miembros de la burguesía local.
sirvió para cubrir la demanda. Una brigada del cuerpo de barrenderos comenzó a limpiar las calles. La presencia de patrullas del ejército y los retenes ubicados en puntos estratégicos aseguraban el orden público. Llegó un escuadrón de caballería de Talavera y una compañía del regimiento de Valencia partía hacia Torrelavega ante los rumores, luego desmentidos, de que había disturbios. Aunque los centros de espectáculos permanecían cerrados, la apariencia de normalidad imperaba. El jueves 5 seguía la normalidad. No se registró incidente alguno, el comercio y los mercados abrieron. Los centros de trabajo, salvo contadas excepciones, recuperaron su actividad cotidiana y el transporte circuló desde primera hora. Los heridos por bala hospitalizados debido a los incidentes del martes apuntaban mejoría. El selectivo club automovilista hacía público un listado de los socios que cooperaron en el transporte de suministros básicos los días anteriores. Era la crema de la sociedad santanderina. En esta etapa del conflicto, vuelta en la normalidad, claro, era necesario que apareciera algún mediador, ¿no?, que propiciara el contacto entre las partes y facilitara una salida digna, digamos, al más débil, en este caso a las sociedades obreras. Dicho papel recayó en el diario local El Cantábrico, que consiguió concertar una reunión entre el gobernador militar, Eduardo Castel, y la representación obrera, en la que se sentaron las bases para la finalización de las hostilidades. Los miembros del comité de huelga y los delegados de las sociedades obreras acordaron la conclusión del paro y la reanudación completa de la actividad laboral a partir del día siguiente. La decisión fue comunicada al general Castel a las 2 de la madrugada. Solo media hora más tarde, el Cantábrico depositaba una fianza y Pedro Vergara, el presidente de la Federación Local de las Sociedades Obreras, y los otros obreros que se encontraban en prisión fueron puestos en libertad.